de Arquitectura hemos adoptado una serie de compromisos con la sociedad en el área que de alguna manera nos compete, ¿cierto? Y que de alguna manera implica esta visión que la universidad hace no mucho se ha dado como cierta ambición, ¿cierto?, a abarcar el área completa de la Patagonia. Y dentro de esos compromisos, ¿cierto?, existe en esta zona una inmensa oportunidad, ¿cierto?, de desarrollo e incluso de oportunidades vinculadas a los bordes costeros. No tan solo, ¿cierto?, en el área que implica el área de mar, sino que también en áreas lacustres, ¿no? Es por eso que esta escuela ha desarrollado un compromiso con la Dirección de Obras Portuarias, que de alguna manera en colaboración con ellos empezamos a desarrollar, ¿cierto?, una serie de proyectos que han vinculado tanto estudiantes como profesionales, ¿cierto?, del medio a desarrollar a lo largo de la cuenca, ¿cierto?, del lago Llanquihue proyectos de menor escala que van a potenciar en un futuro, ¿cierto?, tanto el área como en énfasis culturales como en las áreas de turismo de la zona. En esa perspectiva, ¿cierto?, en esa visión de colaboración con estos dos entes que implican nuestra escuela y la DOP, nace también una oportunidad en la que se gana un concurso, esta escuela a mediados de este año, desarrollada por un concurso interno de la universidad con vinculación con el medio. Se gana un aporte monetario que de alguna manera nos da la oportunidad de tener lo que hoy de alguna manera hemos evidenciado por la presencia, ¿cierto?, de Alberto Texidó. Alberto Texidó, ¿cierto?, quien es nuestra lista de hoy y quien aprovecho de agradecerte que hayas podido asistir a nuestra charla, ¿cierto? Alberto es doctor en Arquitectura y en Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica en el año 2011. Tiene sus posgrados, ¿cierto?, en proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2006 y es arquitecto de la Universidad de Chile a partir del año 2000. Él, hoy por hoy, es además director nacional y vicepresidente de Asuntos Externos del Colegio de Arquitectos de Chile, académico de la Universidad de Chile, donde él desarrolla un curso, ¿cierto?, vinculado con lo que hoy va a exponer y perteneciente a los últimos años, ¿cierto?, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Chile. Hoy por hoy es socio de la Corporación Metropolitana del año 2000, a partir del año 2003 y como gran investigador que es, se dedica también a escribir, ¿cierto?, y editor de Plataforma Urbana, donde desarrolla, ¿cierto?, gran parte de sus escritos a partir del 2007. Bueno, sin más, quisiera presentarles hoy al experto en bordes costeros, ¿cierto?, y quien de alguna manera está hoy empujando, ¿cierto?, las decisiones tanto de gobierno como de Estado, ¿cierto?, para que de alguna manera no se vayan a hacer las atrocidades que de alguna manera se vieron, ¿no? Con ustedes, Alberto Texidó. ¿Funciona esto? Sí, se escucha mejor por micrófono. Bien. Bueno, que lata así tanta presentación. Probablemente yo soy uno de ustedes 10 años después. Eso es todo. Pero se han ido acumulando cosas de lo que significó no solo estudiar arquitectura y titularse, sino que empezar a involucrarse con estos problemas que todos vemos, del cual todos nos quejamos, pero que muchas veces sentimos que desde nuestra disciplina, desde nuestro barrio, desde nuestra condición que suponemos limitada, se complejiza tanto intervenir, ¿no? Y meterse en la problemática de los bordes costeros y de las ciudades portuarias es un tema difícil. Yo les voy a contar aquí lo que se me pidió que les contara, que les mostrara. El profesor Jacobs hizo esta introducción, habló de Metropolítica, que es un grupo que además ha sido... Todo esto que ustedes ven abajo, estos logotipos, salvo de la universidad, son decisiones disciplinares que desde la arquitectura
se han ido conformando para debatir, proponer, intentar hacer una pregunta frente a lo que está ocurriendo respecto a las infraestructuras y sus expansiones, que es lo que vamos a ver aquí en el caso de las ciudades portuarias, bajo la lógica de la crítica propositiva y bajo la lógica también de lo que suponemos es traer aquí las buenas experiencias del desarrollo, porque somos subdesarrollados por un montón de razones que no tienen que ver con el PIB, ni con el número de superar cierta cantidad de dólares per cápita, sino que por la manera que hacemos las cosas. Y seguir haciendo las cosas como siempre va a dar siempre el mismo resultado. Por tanto, lo que hay aquí es una exploración y una búsqueda a la pregunta de cómo podemos aportar a ese desarrollo esquivo a través de acciones, propuestas serias, dejando los lenguajes crípticos de la academia dentro de la academia, salir desde la arquitectura a mostrar que la multidisciplina, la multifunción son mejores opciones que lo que se ha venido haciendo ahora, que son casi parcelas monofuncionales y monofuncionales. Finalmente un choque que es esta condición de subdesarrollo y desarrollo. La ciudad portuaria en Chile, para ustedes será un nombre genérico, una cosa que decimos sí, parece que hay varias. Bueno, existen diversas, pero para poder ordenar esta discusión es bueno ver qué ocurre en el mapa, ¿no? Las ciudades portuarias en Chile son hoy día, si las distribuimos en el territorio, las que preferentemente tienen que ver con los puertos públicos. Los puertos públicos son los que se crean después del año 97, cuando desaparece lo que se llamaba la Emporchi. La Emporchi era la empresa portuaria de Chile, donde estos 10 puertos estaban agrupados como una sola empresa y desde el año 97 se autonomizan, se crean como empresas autónomas del Estado. Siguen siendo estatales, pero empieza a incorporarse lógicas privadas de administración y competencia y también inversiones privadas en la infraestructura. Pero además de estos puertos públicos, que son conocidos, ¿cierto?, donde está Puerto Montt dentro de uno de ellos, también hay una superposición con lo que se conoce como los puertos privados de uso público y también con los puertos privados de uso privado. Y claro, como habitualmente estamos acostumbrados a ver solamente la primera columna, no nos damos cuenta que geográficamente finalmente estamos generando superposición, duplicación de infraestructura, duplicación de caminos en zonas donde podríamos empezar a generar sistemas colaborativos que eviten saturaciones medioambientales y también impactos urbanos que a veces pueden ser minimizados. ¿Y por qué? Porque estos puertos hoy día están todos, y aquí no se alcanza a leer, pero aquí están las noticias que exponen en casi todos esos puertos estatales procesos de expansión. Nuevos frentes de atraque, nuevas plataformas, nuevos muelles, expansiones necesarias por la competencia con el Callao, expansiones necesarias porque la infraestructura se satura. Bueno, y aquí nosotros, desde la academia, digo, principalmente, hemos empezado a explorar esta situación. Estos son una selección de puertos a la misma escala de ciudades portuarias chilenas. Ahí está Arica, Iquique, Mejillones, Antofagasta. Si los vayan, son todos comparados a la misma escala. Hoy día creo que es bueno ejemplificar este asunto a través del análisis preferentemente de estas 4 situaciones. Valparaíso, San Antonio, como sistema portuario de la región central. Les voy a contar la experiencia de un debate que sigue abierto en Valparaíso y que es muy complejo porque choca con la tradición ingenieril del Ministerio de Transportes, que está dedicado a mover carga. Mover carga es una tarea difícil, no cabe duda, pero cuando hay un entorno patrimonial UNESCO, como que podríamos intentar hacerlo algo distinto, ¿no? Merece un entorno como la UNESCO un procedimiento innovador, por decirlo de algún modo. Y el caso de Antofagasta Mejillones, que es otro sistema portuario que también ha generado algunos conflictos. Puerto Montt lo analizaremos en la condición actual pensando que también es un debate necesario de generar. La ciudad portuaria, la ciudad puerto, y las leyes que afectan a la ciudad portuaria dependen hoy día de una telaraña muy compleja de relaciones, donde están estas siglas casi que ustedes casi no se pueden leer, ¿no? Si ustedes tratan de leer la primera línea ahí, que se atoran, ¿no? No se puede leer, ¿pero qué? Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Sistema de Empresas Públicas, Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Portuarias, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y Municipalidad, por poner algunos de los que están superpuestos, duplicados o que generan normativas abandonadas de lo que significa regular la ciudad portuaria. Eso, o mejor dicho, los bordes costeros de las ciudades, porque aquí hay un cruce entre la concesión de la marina, la propiedad pública, el plan regulador que no llega hasta la orilla, y finalmente toda esta ensalada de cosas tiene que ver con una ley del año 97, como les decía, y claramente esta situación genera situaciones positivas, pero también muchos problemas. Y normalmente los arquitectos
que observamos este conflicto de la ciudad del puerto, este choque, ¿cierto?, de intereses entre mover carga, ser productivo y la calidad de vida en la ciudad, que es otra discusión que va como cada día apareciendo más, no nos metemos mucho en el gran problema de fondo, que es la ley. Porque aquí lo que se permite y lo que no se permite está escrito. Y muchas veces hay cosas que no se cumplen. Y solo por partir con la cosa dura, digamos, con esta cosa, el ladrillo de la ley, citar la ley de puertos, 19.542 del año 97, que crea estas empresas portuarias autónomas del Estado. Artículo 50, letra B. Obligación de las empresas portuarias. Proponer planes estratégicos donde se privilegie la eficiencia y la competitividad. Y, en la letra D, crear los consejos de coordinación ciudad-puerto para que las regiones, porque esto es una escala regional, puedan interactuar entre puertos, ciudades, municipios, entes públicos y privados en lo que signifique estas expansiones de puertos. Ninguna de estas dos cosas ocurre. Yo les voy a mostrar por qué creo que no ocurre. ¿Qué hemos hecho desde plataforma urbana, desde los periódicos, cartas públicas? Hemos intentado hacer, bueno, artículos internacionales, mesas de discusión. Se ha intentado hacer un montón de cosas que parecen válidas desde la ciudadanía seria, que dice, vamos a comentar esto, vamos a tratar de generar una propuesta, pero la respuesta es más bien sorda, no hay una receptividad. Y otro de los problemas legales con los que nos encontramos es esta cosa que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, la sigla del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la manera que tienen los proyectos públicos de ser evaluados antes de que aparezcan. Y a nadie le interesa mucho desde la arquitectura ir a meterse a esos libros, porque son una lata, ¿sí? Pero esos libros se realizan en capítulos. Entonces está el capítulo dedicado al derrame de productos químicos en el mar y cómo se trabajaría ante un derrame de petróleo. Hay otro capítulo dedicado al tema urbano, que no sé qué. Hay otro dedicado a la vialidad. Hay otro dedicado a el impacto en la vegetación y la fauna. Pero ese libro del Sistema de Impacto Ambiental se separa en sus capítulos y se envía a revisión a cada una de las reparticiones públicas por separado. Y eso genera un pequeño problema, que es que ninguno de ellos es capaz de entender el problema en su totalidad, porque cada uno ve solamente una parte y se pronuncia respecto a una parte. Y eso claramente en el ámbito urbano genera una pregunta de por qué entonces decisiones como el emplazamiento de una infraestructura que tiene un montón de variables que no han sido consideradas por los ingenieros inicialmente termina siendo una especie de trabajo posterior a la decisión que muchas veces no se puede solucionar. Y por tanto entonces, como digo, esa incomprensión del documento total. Y otro problema más que tiene que ver con, parecido al sistema de impacto ambiental, que es que muchas veces las mineras, en el caso del norte, este es un ejemplo del norte, donde el trayecto de las cargas que salen en tren desde la mina hasta el puerto, el sistema de evaluación de impacto ambiental puede ser saltado si este tipo de procedimientos se separa en parte. Entonces el traslado queda separado de la carga en barco y se lee como proceso separado y se aprueba uno y se aprueba el otro y no se entiende que son el mismo proceso. Eso claramente demuestra que hay un problema, porque no se logra ver tampoco que hay un proceso productivo total, y se aprueba por parte. Y otro detalle más, por citar el caso de saturación de bahía, las desaladoras de la bahía de Mejillones, los muelles y terminales que se están construyendo en la misma bahía, las termoeléctricas y toda la problemática que se conoce, bueno, además las líneas de alta tensión que hay hoy día en la zona de Mejillones, ¿cierto?, que están llenando de líneas y llenando de estos aparatos gigantes, ¿cierto?, en una sola bahía, claramente apuntando hacia su saturación, pero que ahora le pregunta de un concepto que se conoce como las facilidades esenciales, que es un concepto en que, por ley de antimonopolio, permitiría pensar que muchas veces, por ejemplo, una misma línea de alta tensión puede ser compartida por dos empresas productoras de electricidad, por ejemplo, para evitar que aparezca la segunda línea. Sin embargo, vemos el territorio y vemos 4 líneas así paralelas y nadie dice nada, pero podríamos hacernos la pregunta de si podemos evitar saturaciones. Otro ejemplo nacional que es relativamente sorprendente es este. Ahí está Valparaíso y Concón. Dos ejemplos, no están a la misma escala ni nada, pero en el molo de abrigo de Valparaíso está la Armada, está el puerto comercial y hay algo de crucero, ciertas veces del año. Con una sola obra de abrigo, entonces hay 3 actividades. En el caso de Concón está el molo primero del club de yate, el segundo molo del club de yate y un tercer molo separado de la pesca artesanal. O sea, tenemos 3 obras de abrigo con 2 actividades. Sin embargo, si nos vamos al caso barcelonés, vemos que en una sola obra de abrigo hay 20 o 30 actividades. Y eso demuestra una capacidad del Estado de diseño, de administración y además unas capacidades de diseño urbano que son notables. Ahí está el corte de Solá Morales, que logra el traspaso o soterrar levemente la autopista y el tren y logra acceder a la ciudad al borde. Claramente condiciones que generan
no solo un problema estético positivo, sino que aquí se pasó a unos datos que vamos a ver más adelante, a condiciones donde no había empleo, a una multiplicación notable de empleos y visitas. Y eso demuestra entonces que cuando pasamos de Barcelona en 1910 a la Barcelona reconvertida actual a través del diseño urbano, lo triste de esto es que este puerto de aquí, que está hace 100 años atrás, se parece mucho al Valparaíso de 1910, pero también se parece mucho al Valparaíso actual. Y esa condición demuestra el nivel de obsolescencia en el que estamos. Este es el mismo corte que les cuento yo, que es notable, porque aquí el hundimiento de esa autopista y el tren generó la apertura del borde costero urbano. ¿Qué hemos hecho aquí ante las oportunidades de apertura? No sé si conocen eso. O sea, las oportunidades de apertura se transforman en oportunidades de tapadura. Y Puerto Montt también tiene su propio aporte, ¿no? Y también lo hace San Antonio, y también lo ha hecho Valparaíso, que no se ha materializado con su molde borde costero, y también tenemos este récord mundial de fealdad. O sea, tenemos el PIB más alto de la historia, pero somos los edificios más feos. Eso es como contradictorio, ¿no? Y si uno se pone en la lógica de la sustentabilidad, porque todo se autodenomina sustentable, nos damos cuenta que fallan algunos de esos procesos, ¿cierto? La sustentabilidad tiene estos 4 componentes, ¿cierto? Está el ambiental, que es bueno que sea ambientalmente sustentable, el económico, que hace que el proyecto se pueda materializar, el social, que es el más débil de todo, porque la participación ciudadana de muchos de estos proyectos es bastante mínima, una reunión un domingo en la mañana para que la comunidad valide un proyecto, y el respaldo institucional que casi se hace por cumplir. Y eso demuestra que hay problemas, ¿no? Porque finalmente tenemos proyectos absurdos, ¿no? Esto es un chiste. Pero eso está ocurriendo. Entonces yo les voy a contar un poco dónde está pasando esto. El absurdo de que ante lógicas productivistas se liquiden las posibilidades de mejora de la calidad de vida urbana. Y el caso que merece atención es la experiencia que hemos tenido en Valparaíso. En Valparaíso veníamos estudiando la ciudad hace tiempo atrás. Este es un resumen de figuras, de polígonos, si se fijan ahí. Están hacia arriba, está la planta de Valparaíso en gris. Y hacia arriba, por colores, que son los que coinciden con los años que están indicados arriba a la izquierda, se ven las piezas de agregado de suelo artificial que la ciudad fue ganando al mar en distintos periodos. Hacia la derecha se ven las aperturas de calles nuevas y ensanches de avenidas. Y hacia la izquierda, abajo, se ven las nuevas plazas y espacios públicos que aparecen en distintos periodos. Si se fijan, el color verde es como el que se ve con mayor nivel bueno, más presente en lo que significan los espacios públicos y las aperturas de calle. Y el verde es el 1906 del terremoto de ese año, que fue la gran destrucción del Almendral. Es decir, hay una gran coincidencia entre la aparición de espacios públicos nuevos que no existían, manzanas que eran edificadas y que se transforman en espacios públicos por lógicas de seguridad, y aperturas de calles nuevas como respuesta a la destrucción del terremoto. Y Valparaíso en esos años también estaba discutiendo sobre su ampliación. Y si ven ahí, ¿cierto? Se ven estos proyectitos y todos estos dibujos. Estos son varios de los proyectos que estaban en discusión en 1903, 1909, porque la decisión final es 1911, cuando se inician las obras del puerto. Y existía igual el conflicto, pero de otro modo. Obviamente no tienen las mismas condiciones de hoy día. Originalmente, en ese momento, los barcos grandes anclaban en la bahía Brigada Natural de Valparaíso, y los lanchones eran los que trasladaban carga desde los barcos hasta la ciudad. Entonces todo el borde de la ciudad se ganaba como superficie nueva para almacenaje, pero también existía toda esta verticalización del borde para poder cargar y descargar. Esto no podía ocurrir si había una playa. Entonces hay una permanente búsqueda de ampliación de suelo y rectificación de borde para mejorar esas condiciones productivas cuando toda la ciudad era puerto, o todo el puerto era ciudad, como decirlo, ¿no? Todos estos edificios eran almacenajes de mercadería en sus primeros pisos y subterráneos. Pero había un proyecto, que era el proyecto Kraus, que planteaba en un pedazo de ese borde un parque. O sea, hay un debate parecido al que tenemos hoy día. Sin embargo, vino el terremoto en 1906, esto se dibujó y se propuso en 1903, se aprobó, se iba a construir, pero vino el terremoto en 1906 sin haber logrado aún los recursos, y en 1906 se plantea otro diseño que finalmente es el puerto de Valparaíso actual. Y el parque se olvidó o desapareció, no fue necesario. El puerto de Valparaíso hoy día habla de su plan sustentable y muestra en infografías por los diarios su plan de expansión. El puerto actual es lo rojo. Está el Espigón Prat, ahí está la Plaza Sotomayor, donde se toman los botecitos para dar vuelta. Ese es el Muelle Barón, donde también se puede acceder, con dificultad, pero se puede acceder. Y estas son las ampliaciones que plantea el plan maestro.
San Mateo hacia el sur poniente, T2 en la mitad de la bahía y Terminal Yolanda Barón en la zona donde está la Universidad Técnica Federico Santa María, inviable hasta que no se realice el acceso cabritería. Pero esto es lo que piensa el puerto de lo que puede o debe hacerse en la ciudad. Y ante esa situación, estoy hablándole del año 2012, el Estado de Chile había decidido hacer esta ampliación portuaria T2. Prefirieron partir por esa, pese a que había otras que eran menos invasivas, pero bueno, el puerto decidió partir por la ampliación Terminal 2, que era ocupar las últimas aguas abrigadas del puerto, relativamente abrigadas, y hacer la ampliación que, como les mostré, está en la mitad de la bahía. Esta es la situación actual de Valparaíso. El T2, que se proponía licitar, está en el centro de la bahía. Y se proponía con un muelle, en ese sentido, que finalmente había dos opciones, con muelle y sin muelle. Finalmente lo que se licitó, lo vamos a ver después, es simplemente esa plataforma. Pero estamos frente al Cerro Concepción y a la zona patrimonial UNESCO, que es más o menos un polígono que está en ese sector. El muelle Prat se mantenía en su ubicación, el espigón Prat, y el Terminal 1 seguía en operación como estaba previsto. Esto era lo que se estaba licitando el año 2011-2012. ¿Qué es lo primero que llamaba la atención? Que si el molo de abrigo tenía un abrigo que por la literatura y por los comentarios de los históricos que habían, decían que llegaban hasta la calle Freire, otros decían que iba hasta la calle Edwards, pero llamaba la atención que se hubiera decidido una ampliación que tenía tan fuerte impacto sobre la zona patrimonial, pero que además parecía tener desabrigo. O sea que no lograba que los barcos estuvieran en la condición de abrigo que sí se logra obviamente en la zona más abrigada. El molo de abrigo tiene una sombra de abrigo que parecía que no estaba cumplida. ¿Qué es lo que era el T2? En ese momento nadie sabía muy bien, el puerto mostraba esas plantas, no se mostraba mucha información. ¿Qué ocurrió? Unos arquitectos locales empezaron a modelar en 3D, gracias a que, no sé, a nosotros se nos enseñan en la universidad a usar 3D o algo así, o lo aprendemos en las casas, pero nos interesa tridimensionalizar los proyectos, y sacaron fotografías en ciertos puntos de la ciudad para superponer cómo iba a ser el T2, y lograron esto. Esta es también la vista desde la Ratonera, el edificio del Duoco C, restaurado. ¿Sí? Otra vista desde la pasarela, que está ahí en Bellavista. Y otra desde un pasaje ahí donde se ve también. ¿Qué nos dijo el puerto cuando se mostraron estas imágenes? Que éramos muy poco serios porque en realidad los puertos no acumulaban 6, sino que eran 5. Vamos a analizar entonces cómo es el T2. Este es el T2, que se licitó y finalmente se adjudicó. Es una plataforma de 725 metros lineales por 120 aproximadamente. Empezamos a analizar qué problemas podía tener. Claramente lo primero que se nos ocurría era que si el acceso a la pólvora que se había hecho para sacar los camiones de la ciudad tenía que entrar por este punto, llamaba la atención el hecho de que en ese punto se iba a producir un choque de personas y camiones, ¿no? Porque hoy día uno llega aquí a tomar los botecitos, pero hoy día se dice que pasan 2.000 camiones día y con esta cuestión se duplicaba el paso, entonces 4.000 camiones día. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si viene ácido sulfúrico aquí? ¿Qué pasa si viene algún producto peligroso y quiere pasar en ese punto de contacto? Algo estaba mal para poder decir que la única manera de llegar a este punto de nueva acumulación de carga iba a ser ese, ¿no? Segundo, había un efecto sobre las vistas, ¿no? Todo lo que ocurría en esta zona iba a ser afectado por vistas y ruido. Había, según UNESCO, depreciación de suelo urbano y había también, finalmente, una expulsión de la ciudad del borde, que hace 10 años atrás con las comisiones de bicentenario se decía que aquí se iba a poder llegar a un borde accesible, finalmente eso no ocurrió. ¿Qué más lográbamos detectar? Que no se sabía cómo se iban a reubicar los cauces, que son estos encauzamientos de las aguas que naturalmente la bahía siempre está botando al mar. Si aquí llegamos a cota cero, ¿cómo se extienden 120 metros más hacia el mar en cota cero? O sea, preguntas técnicas de cómo se podía dar eso. El dique Sociver, ese donde se reparan embarcaciones, está en ese punto, también tendría que ser desplazado. En este punto, además, están concentrados más de 500 naufragios. O sea, que es una zona de concentración de patrimonio. El desabrigo que les comentaba antes, de si estamos en zona abrigada o no, judicialización del acceso sur o saturación del acceso sur por culpa de la ubicación de camiones, y un pequeño detalle que los 725 metros lineales, si uno lo divide por 2, da 725 dividido por 2 da 360 y algo. Bueno, sí, caben 2 barcos 360, pero los barcos hoy día ya tienen 400 metros. Entonces no caben barcos para ser competitivos, estoy hablando citando la ley, ¿se acuerdan lo que dijimos antes? Entonces, bueno, además esto implicaba la expulsión del dique Sociver. Estos son los barcos que les hablo yo, fíjense el tamaño, estos son los barcos que ya están llegando al puerto de San Antonio, ya han llegado un par.
Y sin embargo, estamos suponiendo un diseño competitivo de 360. No cabe en esos barcos. Y además, bueno, una cosa muy rara, que fue que este proyecto se licitó y se adjudicó el 2012-2013 sin el estudio de impacto ambiental terminado. Y el estudio de impacto ambiental todavía está sin terminar. Este detalle es importante porque ya se lo contaré más adelante, porque es muy raro que un proyecto público se adjudique, licite y adjudique antes de definir bien las mitigaciones que requiere, porque significa que el privado está invirtiendo y no sabe cuánto dinero tiene que destinar a la mitigación. Y todo entonces se hace muy difícil, porque debatir sobre esto ahora es como decir, oye, llegaste tarde. Bueno, este debate es que les estoy contando yo del 2011-2012, antes de la licitación, pero en esa época tampoco hubo disponibilidad de escuchar las peticiones de ajuste. Y además, bueno, los problemas propios de los tsunamis, ¿cierto? Dado que aquí, ante un eventual tsunami, podría haber algún tipo de daño por los containers, ahora hay marejadas y el cambio climático, si es que asume el nivel del mar sube. Bueno, hay un problema también con cómo emplazar en zona urbana acumulación de contenedores, y el problema del mall varón, que es un problema propio y que no nos llamó mucho la atención porque creemos que el impacto de esta plataforma es mucho más grave que lo que le puede pasar al mall. Y aquí viene el problema, sí, como decía, de las cargas peligrosas, del costo de lo que significaba mitigar ese paso, porque finalmente el puerto, si hemos tenido algún éxito, fue que el puerto anunció éxito relativo, porque nadie nos dijo gracias ni nada, sino que siempre hemos sido como unos incómodos opinantes sobre lo que hace el puerto. El puerto realmente anunció un túnel acá. Y el túnel vale, se supone que 36 millones de dólares, a veces aparece como 30, 36, 40, nadie sabe muy bien, pero aparece financiado por dinero público. Entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué si el impacto lo está produciendo un privado que está en estudio de impacto ambiental, y cuando se define el estudio de impacto ambiental se va a saber que tiene que mitigar con obras que eviten mitigar sus propios impactos de flujo? Ese túnel no debería ser pagado por costos del Estado, debería ser pagado por costos del privado. Es una sutileza, digamos, claro, uno podría decir si tenemos razón o no. Pero aquí estamos tratando de hacer un debate que tiene que ver con diseño urbano, pero que también tiene que ver con resguardo de los dineros públicos. Y bueno, y el mall, como les digo, con los problemas de evacuación de vía tsunami, qué sé yo. El diseño finalmente, claro, bueno, este es el puerto actual, como les decía. Hay todo un debate además con otro problema paralelo, porque aquí el problema de la bahía de Valparaíso sí en términos económicos. Esto que les voy a decir es una discusión económica, pero que afecta finalmente la forma. La bahía de Valparaíso tiene hoy día un operador aquí. Un concesionario privado que está operando este puerto. Y lo que se está tratando de hacer aquí es que venga otro competidor a la bahía. Entonces uno dice, bueno, bien, porque si hay dos competidores en la bahía, pareciera ser que van a bajar las tarifas. Esa es un poco la lógica que tiene el Estado para justificar por qué se hizo esto. Sin embargo, si uno analiza la discusión sobre el puerto de gran escala, la región central de Chile, uno ve que San Antonio, que está simplemente a 50 kilómetros al sur, 60 va a ser exacto, está planteando esta ampliación portuaria. Esto no está igualado en escala. Esto es increíblemente grande. Cada una de estas plataformas tiene 2 kilómetros. 2 kilómetros por 400 metros más o menos. O sea, si comparamos lo que está pasando en San Antonio con lo que está pasando en Valparaíso y no entendemos que estos dos puertos funcionan como un sistema, no estamos cachando que en realidad la competencia no se da en la bahía, sino que la competencia se da en la región. Y por tanto, ¿valdrá la pena matar Valparaíso y sus condiciones excepcionales si inmediatamente al lado tenemos la solución al crecimiento exportador de los próximos 40 años? Entonces la competencia es regional, la competencia no es la bahía. Y bueno, y con toda la problemática además de lo extraño que suena que se haga una ampliación en esa zona y se plantee otra aquí y plantear el sistema MOL sin solucionar el paso de camiones aquí y obligando a generar un nuevo acceso a cabritería sin aprovechar el acceso a la pólvora que está en ese sector. Entonces uno dice, bueno, algo está mal pensado aquí, porque finalmente estamos como taponeando, superponiendo, duplicando inversión, bueno, toda la problemática de la producción de este sistema regional. La discusión sobre el T2 partió con un dibujo, y esto es el año 2012, en que vino un señor que se llamaba Asaf Ayar a un seminario aquí en Chile, que planteó esta opción, que es la misma que estaba en el dibujo anterior. Planteó, si recuerdan bien, el puerto de Valparaíso actualmente viene por aquí y como que aquí llega hasta tiene un pequeño ángulo y se produce el espigón Prat. Bueno, este señor se echó el espigón Prat y planteó una línea recta de 1.300 metros lineales aproximadamente y se planteaba una acumulación de carga en el centro de ahí, igual que el T2 pero menor. Pero esta era la contrapropuesta que este señor decía que había que hacer, porque consideraba que la ampliación portuaria del Terminal 2 propuesto por la empresa portuaria de Valparaíso estatal era desabrigado, poco competitivo, tenía poca superficie y no recibía barcos super post-Panamax de 400 metros. Bajo esos argumentos, este señor dijo, esta es la mejor opción para Valparaíso porque
se logra tener 1.300 metros lineales, con lo cual al menos caben 3 Super Post-Panamax de 600 metros. Pero en un proyecto nefasto. O sea, si ustedes se fijan aquí, la Plaza Sotomayor queda mediterránea, sigue habiendo paso de camiones, hasta este punto la ciudad queda absolutamente anulada de ocupar el borde, y por tanto empezamos en esta discusión académica todavía, empezamos a analizar esta opción. Y dijimos, bueno, si esta es la opción, la contrapropuesta, digamos, si esta opción es la contrapropuesta, y parecía técnicamente validada por el ingeniero, y nosotros somos arquitectos, no somos ingenieros, entonces no nos podemos meter mucho en el territorio que no conocemos, pero si un ingeniero hace afirmaciones que matan la propuesta T2 e intentan tratar esta, bueno, veamos cómo podemos partir desde esta opción haciendo ajustes que devuelvan esas condiciones perdidas que el proyecto, que la ciudad perdía por culpa de este impacto. Esto fue un conflicto también, con otros ingenieros, con el mismo mundo portuario, que no está muy dispuesto a hacer lo que no le compete ni a hacer lo que no está obligado a hacer. Por tanto, siempre ha sido un debate difícil. ¿Cuáles eran los problemas de esta alternativa? Como les decía, primero, que la Plaza Sotomayor no puede perder su relación marítima permanente. Es el único punto de contacto de la ciudad con el mar desde el origen de la ciudad casi, y no podíamos permitirlo. Segundo, se producía igualmente un paso de camiones en este sector. Entonces había un conflicto con el paso de camiones que también tenía que ser evitado. Y tercero, se producía la acumulación de carga frente a la zona UNESCO, que también parecía una acción poco adecuada para la ciudad. Por lo tanto, se empezaron a hacer ajustes, esto como les decía, frente a la zona UNESCO. ¿Qué ajustes se empezaron a hacer de diseño? Primero, respetar la condición marítima de la Plaza Sotomayor. Por lo tanto, se explora en este diseño la posibilidad de generar un canal de agua. Ahí lo van a ver, va a aparecer porque está un poco lenta la imagen. Estos son ejercicios formales, pero si se fijan ahí, se metió un canal de agua para volver a mantener las actividades de borde que estaban ahí. Caleta sudamericana, bueno, perdón, se me fue para adelante la imagen, pero bueno, intentábamos tener, las relaciones de borde se mantenían. Caleta sudamericana, los pescadores artesanales que estaban aquí, que ya fueron sacados del puerto, los boteros y lancheros, y el Socider, que ya les explicaré por qué se lograba mantener en esa condición. Entonces, segunda actuación, si se fijan, ahora lo que se hizo aquí para evitar el paso de camiones frente a la zona patrimonial, se separa completamente las dos estructuras de tierra y se mete el canal desde aquí. Por lo tanto, con esta opción, ya la ciudad podía empezar a acceder al borde en todo su largo, porque la plataforma portuaria y la actividad portuaria se iban hacia el frente, en esos islotes, digamos, en ese islote, y en esa plataforma afuera. Pero esto también generaba el impacto de la acumulación de infraestructura. Por tanto, faltaba una tercera actuación, que era evitar la acumulación de contenedores en la zona patrimonial. ¿Y qué se hizo? Se recurrió al plan maestro portuario, que ya tenía dentro de su plan la zona de San Mateo disponible para ese tipo de plataforma, y se trasladó esa plataforma hacia San Mateo, que es el sector de aquí, y al llevarla a ese punto, respetando el plan maestro portuario, es decir, respetando las opiniones de los ingenieros, se lograba una propuesta, entre comillas, compatibilizadora de un puerto eficiente, abrigado y competitivo, con un borde abierto a la ciudad de 2,5 kilómetros. Por eso la discusión del mall empieza a ser secundaria, porque no es lo mismo abrir 700 metros de borde para taponearlo con un edificio de 600 metros, que abrir 2,5 kilómetros de borde costero urbano con una actividad como fuera en ese punto. Como les digo, la ampliación portuaria parecía mucho más nefasta que el problema del Mall Barón como problemática, pese a que el Mall Barón se ha llevado casi toda la discusión mediática, ¿no? Todo el mundo habla del Mall Barón con más facilidad. Y esta fue la contrapropuesta que generamos. Y cuando fuimos al puerto a presentar o a decir que había que hacer estos ajustes, la puerta se cerró. El apoyo vino del mundo privado, una cosa muy rara que ya les voy a contar cómo fue. Entonces, esta fue la contrapropuesta del puerto. ¿Qué se lograba? Encapsular el puerto en esa condición. El acceso a la pólvora que está en ese punto se maximizaba lo más posible porque seguía siendo útil a ese emplazamiento. Se abría una zona de aguas abrigadas, más o menos hasta donde el molo abriga, con actividades urbanas compatibles. Se mantenía la caleta sudamericana, se mantenían los boteros y lancheros con un canalizo de 30 metros, después se amplió un poco más, y permitía un borde de casi 1 kilómetro de actividades abrigadas, absolutamente compatibles con la ciudad, y el dique Socider se mantenía en su lugar, no hay ni que moverlo.
El Molvarón puede hacer un parque, cualquier solución en ese punto no es incompatible con cualquier cambio que se produzca ahí, y un borde accesible, ya no abrigado, pero donde ya llegar con actividades urbanas al borde era absolutamente posible, y eso permitía no solo actividades gastronómicas, otro tipo de soluciones arriba, ¿cierto? En la zona abrigada. No taponeábamos ninguna quebrada que bajaba hacia el mar, especialmente esas que están en la zona donde sí se taponeaba. Hicimos lo que correspondía, corte, se analizaron los conos de visión, qué pasaba con las vistas desde los miradores de Valparaíso, qué impacto tenía, ahí se ve parte de la solución. Y esto claramente así se le llamó, Valparaíso frente a Puerto Ciudad. Y si vamos a la zona, ustedes no sé si han estado en la zona Barrio Puerto ahora hace poco, pero esto parece, no sé, una zona de posguerra, ¿no? Es una zona abandonada y hay edificios que se están cayendo, aquí fue la explosión de gas, ¿se acuerdan? Esta zona está muy deteriorada, sin embargo, meter un canal de agua y llegar a pocos metros de la Plaza Echaurren con ese flujo de personas y actividades nuevas, es también pensar que el borde como activo urbano es un potencial revitalizador de esta condición de deterioro que hoy día tiene la ciudad. El esfuerzo de esta alternativa entonces planteaba esa revitalización, ese reconocimiento contextual. Especialmente, como les digo, de la zona puerto, que es la que está más abandonada. Comparemos entonces las opciones. Esto es lo que hay hoy día, ese era el T2 que se intentaba licitar, este fue el T2 que se licitó, que no es muy distinto, salvo que no tiene el muelle y es un poco más extenso, con las mismas dudas que les comento yo de desabrigo, y esta era la alternativa que nosotros planteamos como compatibilización de puerto eficiente con ciudad. Algunas vistas de lo que se generó. Claramente tiene impacto, aquí estas cosas no se pueden evitar, de algún modo decir, la ecuación compleja aquí es cómo compatibilizamos eficiencia productiva con actividades urbanas compatibles y con calidad de vida en la ciudad, ¿no? Y con maximización de actividades. Pero bueno, esto, como les decía yo, la historia fue esa. Desde la universidad y de algunos ciudadanos de allá, Plan Cerro, que es una organización local, se hicieron advertencias, se trabajó esta propuesta, se habló con el Estado rechazó, y vino un apoyo que finalmente fue del mundo privado, extrañamente y lamentablemente, pero así fueron las cosas, que le hicieron el proyecto de ingeniería a este proyecto, que fue la gente del operador actual del puerto, que finalmente, claro, le dan el respaldo técnico que un proyecto necesita. Esto deja de ser un dibujo de arquitectos así, los arquitectos dibujando cosas en el agua, ¿no? Esto ya es cuando hay un proyecto de ingeniería detrás de una iniciativa como esta, hay un dato técnico real de costos, abrigos, qué sé yo. Y este proyecto se ingresó al puerto como una donación antes de la licitación del puerto actual, en enero del 2013, perdón, en octubre del 2012, cuando el puerto llama a un proceso que se llamaba modificación del plan maestro, pero sin embargo el rechazo fue, sin ningún argumento de diseño urbano, decir que era un proyecto que afectaba el clima de la licitación que se estaba llevando a cabo. O sea, no hubo análisis técnico que permitiera contrarrestar lo que ya estaba ocurriendo desde el mundo estatal, en este caso la empresa portuaria. ¿Qué pasó después? Estoy hablándoles del 2011, 2012. El 2014 empezó a haber una proliferación de alternativas y aparecieron un montón de personas por ahí. Ahí también está la nuestra, ¿eh? Por ahí está dibujado, no sé, la que nosotros hicimos es esa. Pero apareció la asesoría urbana del municipio, aparecieron Puerto para Ciudadanos, las 4 universidades, la Bienal de Arquitectura también plantearon una solución hacia San Mateo. Empezó a haber como una proliferación de contrapropuestas. Claro, nadie estaba de acuerdo, al final todos dibujaban lo que se les ocurría, pero sin embargo había una coincidencia, más allá de los impactos, beneficios y impactos negativos de cada una, que era que todas coincidían en darle nuevamente acceso a la ciudad al borde. Y eso es una muy buena coincidencia, pese a que no hay acuerdo en cuál es la propuesta, ni quién la financia, ni cómo se hace. Pero esa es la discusión que hay hoy día en Valparaíso con una ciudadanía de la que se quiere informar o la que quiere decir, especialmente en este caso Colegio de Arquitectos y algunas otras organizaciones locales que se han dado cuenta de lo que viene, de que esta cuestión debiera ser evitada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué no tomaron la opción del abrigo trasladarlo a San Mateo? El puerto no ha salido a debatir sobre esto, ¿eh? El puerto está en su posición legalmente respaldada y no hay debate, no hay explicación. No, esto es lo que es y todos los que digan lo contrario están equivocados, punto. Pero bueno, yo creo que esa es la diferencia. Como academia, ¿por qué no? Porque es que yo te puedo mostrar acá. Observarlo. No, yo te puedo mostrar aquí. En la realidad, 5 cartas públicas desde la Universidad de Chile y su decano de arquitectura, Leopoldo Prat, en ese momento, emplazando al puerto a salir a debatir y explicar por qué se estaba tomando esta decisión
Y no hubo respuesta, o hubo respuesta simplemente argumentando que era lo que debían hacer, ¿no? El puerto se mueve bajo argumentos legales, no se mueve por emociones, obviamente, ¿no? Es lo que le corresponde a un puerto. También hay que pensar que los puertos son estratégicos y deben funcionar con lógicas muy bien respaldadas. Pero aquí parecía, por eso digo, esta condición patrimonial UNESCO es extraordinaria, o sea, es única en Chile. Y si es la única en Chile, probablemente es donde merece la pena el debate. Quizás este debate no se puede dar con tanta facilidad en Mejillones, ¿no? Pero no hubo espacio para eso tampoco. Y ese debate sigue abierto porque las obras no se han iniciado. Bueno, este es el Valparaíso de la vanguardia, ¿no? Este es el Valparaíso de hace un siglo, con sus ascensores y también con sus desastres. Y claramente debatir sobre el borde costero y las conveniencias o no de un proyecto u otro empiezan a ser gravitantes. Este es los cerros quemados de Valparaíso, que hoy día están reconstruidos casi igual que como estaban antes, que ese es otro debate, ¿eh? Pero eso. Y si Valparaíso se está quemando todos los años, que si se quema una vez al año y está pasando esto, bueno, lo gravitante de la decisión de un diseño u otro del puerto empieza a ser absolutamente relevante. Estos son los datos comparativos de lo que significó la apertura urbana del puerto de Barcelona que vimos en la foto anteriormente. El puerto, antes de la apertura, que se genera el año 85, antes de la Olimpiada del 92, generaba 50 a 100 empleos en la superficie del puerto para actividad portuaria. Pero cuando se produce la apertura, que es cuando se hace el plano de Solá Morales, se soterra la línea férrea, el tren, el metro y la autopista, se llega al borde, se abre el borde, los muelles que estaban con actividad portuaria relativamente obsoleta porque los barcos crecían y las superficies ya no servían para los containers, el puerto se traslada unos kilómetros hacia el sur y al abrirse genera 4.000 empleos nuevos en la misma superficie. Estoy hablando solamente de los 4.000 empleos creados por las nuevas actividades que se generaban, es decir, todos los negocios relacionados con el turismo, el comercio, las actividades náuticas, las marinas, generan esos 4.000 empleos. Y eso, bueno, es claramente increíble ver cómo finalmente un diseño u otro genera ese tipo de impactos económicos, porque aquí cuando se nos explica un proyecto portuario se nos habla de los empleos que genera como si nada, ¿no? Pero aquí vimos el caso de Valparaíso, donde la salida de los pescadores de la caleta sudamericana, que son 500, y la llegada de los 500 nuevos que supuestamente el puerto trae, da como resultado de la suma y la resta, 0. 500 menos 500. Pero, bueno, y claramente el dato gravitante de los 15 millones de visitantes que hoy día el puerto recibe para visitar su superficie, que claramente demuestra esta conveniencia de que un diseño u otro, tomando las cifras más conservadoras, genera 40 veces mejores impactos. Aquí sí está igualado a escala la ampliación de San Antonio. Aquí ven ustedes la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 del crecimiento de San Antonio. Y esto es Valparaíso. Entonces, se fijan, si Valparaíso tiene toda esta peculiaridad de zona patrimonial UNESCO y todos los cuidados que suponemos que hay que tener con su condición extraordinaria valorada por el patrimonio de la humanidad, se llama eso, ¿no? Llama la atención que liquidemos sin entender la lógica colaborativa de estos dos puertos, dado si se fijan, claro, esto probablemente, o sea, Valparaíso y San Antonio ya no pueden competir en estas condiciones, ¿no? O sea, ¿cómo se le puede pedir a Valparaíso que intente competir con esto? La única ventaja que tiene Valparaíso son los días de paro, o sea, porque los trabajadores paran menos días cuando hay movilizaciones, ¿no? Entonces, esos son los dos puertos de gran escala que hoy día compiten. Y lo divertido es que este señor Asaf Ayar, del cual yo le cité, que era el señor que se quejaba que el puerto de Valparaíso estaba mal diseñado con el T2, que está ahí, es el autor de esto. O sea, en San Antonio es como Dios y en Valparaíso es como el diablo. El mismo señor. Vámonos al caso colaborativo o lo que pasó en Antofagasta en cierto momento. Esto se rompió, pero en la zona central de Chile se está dando esta discusión del puerto de gran escala de quién va a ganar la discusión, si Valparaíso, San Antonio, qué sé yo. Pero en Mejillones y Antofagasta ya se había dado una solución. El puerto de Mejillones fue creado por el Estado, por Codelco y otros grupos privados de mineras, qué sé yo, que plantearon que las cargas sucias de la ciudad se iban a ir afuera de la ciudad. Y se crea entonces un sistema portuario que funcionó bien hasta este año. Yo les voy a contar el error que se cometió. Pero era sorprendente ver que ante puertos que son tan cercanos, como el caso Mejillones y Antofagasta y el caso San Antonio de Valparaíso, en uno había lógicas colaborativas y en el otro se planteaban competencias a muerte, que es un poco la discusión por la cual se está produciendo esta hipersaturación de infraestructura que podría ser innecesaria. ¿Y qué ocurre con el sistema colaborativo? Bueno,
bueno, esto que les cuento, claro, tiene que ver con que siempre hay una presión diciendo que el Callao nos va a ganar toda la pelea, entonces toda esta presión de crecer con la infraestructura tiene que ver con eso. En Antofagasta, aquí está el puerto, estos también son territorios artificiales ganados al mar, hay un tremendo esfuerzo ahí, esta es la pose histórica. Antofagasta tiene hoy día esa cosa azul de ahí que es el galpón de cobre. Este es el centro histórico, aquí está la Plaza de Armas Fundacional y ese es el galpón de cobre. Un galpón de concentrado de cobre. El concentrado de cobre no es cobre, son como 40 minerales, entre los cuales hay plomo y arsénico. Y menos mal que se hizo un galpón, claro, pero hasta pocos años atrás ese concentrado de cobre se acumulaba a granel aquí. Y como el viento predominante es este, bueno, todo el centro de la ciudad hoy día está, si uno pasa la mano por los edificios y saca la mano, está negra. Entonces hay algo ahí pegado. Se ha analizado qué es lo que es. Los niños de un jardín infantil que están acá al frente tienen ya en la sangre plomo y arsénico. Y mujeres que también transitan por esta zona o trabajan cerca también demostraron cifras de plomo y arsénico y hoy día no quieren quedar embarazadas porque hay un problema con los embarazos y estos productos de toxicidad. O sea, todo el problema estético del paraíso de que esta cosa es un poco fea, aquí da cáncer. ¿Ya? Y esto es el problema que tenemos en los puertos y ciudades. O sea, tenemos situaciones de productividad y rentabilidad enfrentados a calidad de vida urbana, o no sé si llamarlo así como sobrevivencia humana, de que finalmente nadie toma decisiones respecto a estos temas. Y este es el galpón de cobre que estaba en construcción y ya está, digamos que terminado. O sea, esto hace ver que tenemos un tremendo desafío en torno a esto de la regulación de las ciudades y los puertos, de los planes maestros portuarios que olvidan compromisos del pasado. Este galpón debiera haber estado en Mejillones. O sea, ¿qué costaba que si en la línea férrea llega a los 2 puntos, digamos? ¿Quién olvidó que había un compromiso de puerto limpio con un puerto fuera de la ciudad? Y ese tipo de preguntas nadie las responde, porque aquí se supone, ¿no?, que el mercado se autorregula, ¿no? Nosotros nos reímos, decimos que se autorreguleque, porque en realidad no ocurre eso. Aquí es necesario tener decisión de autoridad, la planificación territorial no puede olvidarse, porque aquí el olvido de la planificación territorial generó una actividad que se le llama segura, porque el galpón tiene presión inversa, o sea, tiene un sistema de aire que evita que el polvo salga hacia afuera. Pero si viene un tsunami, ¿cómo reacciona el polvo ese frente a la ciudad? O sea, la ciudad entera queda tapada por el producto. Sí. Bueno, qué lástima, ¿no? Pero ¿podemos evitarlo? No se trata de liquidar Mejillones, pero claramente Mejillones tiene unas condiciones de ubicación del puerto y la ciudad que permiten saber que el impacto de una ola daña instalaciones versus dañar personas, ¿no? Con mucha más probabilidad. Bueno, esta historia es larga, son 5 años de debate, pero no quiero alargarlo más. Si alguien se interesa por estos temas, hay mucha información en internet, en plataforma urbana, hay videos, hay presentaciones en la Cámara de Diputados tratando de denunciar este asunto. Vengámonos aquí, pues. Este es el plano de Puerto Montt, probablemente casi fundacional, ¿cierto? 1859. En la universidad hacemos varios ejercicios con estos datos porque son re interesantes de ver cuando agarramos estos planos y los georreferenciamos y los ponemos sobre cartografía actual. Entonces uno logra ver aquí crecimientos artificiales de suelo al mar, modificaciones de los bordes de islas por transformaciones de corrientes. Hay un montón de información interesante sobre cómo era esta ciudad antes y después. Yo creo que aquí hay una oportunidad súper interesante de Puerto Montt, dado que hay un activo urbano aquí que es esta ventana al mar que está entre la estación de buses y el mall, ¿cierto? Que es un espacio notable, o sea, no se le saca mucho provecho y quizás no lo logran ver porque lo tienen ahí. Pero si ustedes estuvieran metidos en el problema de Valparaíso San Antonio, tendrían probablemente varios murallones de contenedores aquí o malls repetidos infinitamente, ¿no? Eso es una pelea que hay que mantener y dar para que esa ventana siempre sea un activo de la ciudad y su intervención sea muy cuidada. Y aquí años atrás, me acuerdo cuando se trabajaba en las comisiones bicentenarios, se hicieron listados de los proyectos que la ciudad necesitaba, se hicieron estrategias, se habló de los sistemas de transporte, o sea, había cierto compromiso, ¿cierto? Hay información además técnica, aquí están las batimetrías de la bahía para saber qué pasa con las zonas de expansión portuaria en la zona de la isla Tenglo y también qué es lo que pasa con la zona apta para que una embarcación mayor pueda recalar y ojalá a un muelle, pero si no a través de botes menores, y la ampliación de Panitao que se ha discutido ahora, la regulación local. Pero también obviamente hay un montón de desafíos, ¿no? Este es el ide.cl, que si lo pueden visitar van a ver aquí dónde están los hospitales, las comisarías, algunos servicios públicos que están ubicados en zonas inundables.
Esta es la simulación de tsunami. O sea, digo, acá hay desafíos de aquí en adelante con el borde costero de esta ciudad que también implican resolver algunas cosas, ¿no? Equipamientos críticos como las comisarías o cuarteles de bomberos en zona inundable son situaciones corregibles y que claramente incitan a un ajuste de esta relación de borde con ciudad. Aparte de la discusión del plan maestro portuario que veremos más en los próximos minutos. Además de este problema que hay aquí, ¿no? de esta pugna de conglomerados que también está generando discusión sobre si vienen o no vienen más malls con todos los que hay. Y el puerto de Puerto Montt, la empresa portuaria que tiene unos problemas hoy día con una competencia privada que está casi llevándose toda la carga o gran parte de la carga en una competencia entre leal y desleal entre el puerto público y el puerto privado, que generan claramente una pregunta sobre qué le va a pasar al recinto portuario en los próximos años, dado esta obsolescencia productiva o posibilidad de transformación, especialmente con el entorno súper depreciado que hay ahí con Ángel Mo, ¿no? Que tiene problemas sanitarios importantes y que debieran ser solucionados. Y aunque usted no sé si importe demasiado, los puertos tributan en Santiago, así que también es importante ver qué pasa con los dineros de esa rentabilidad de negocio que no quedan en la ciudad donde impacta. Y aquí está Panitao, la solución de expansión, la licitación desierta, esto va a seguir siendo una insistencia. Entonces, ¿es Panitao una oportunidad de que el puerto salga de la ciudad y que su recinto se transforme en un espacio disponible para otro tipo de actividades más compatibles con la ciudad? Y no solo el problema de los accesos también, porque cierto, si esta es la situación actual de propuestas de vialidad, aparte del ajuste que se está haciendo hoy día con la Ruta 5, Ruta 7, que es impresionante la obra que están haciendo en este lado. Pero también está este traspaso, ¿cierto?, de ir a Panitao como solución portuaria, porque también va a implicar una modificación de las rutas. Y entonces este puerto queda con mucho mejor disposición, no solo para compatibilizar cargas que son aptas para el entorno urbano y sacar las que no lo son, como estos productos relacionados con la agricultura, ¿cierto?, todos los fertilizantes que llegan por el puerto, que es gran parte de su movimiento, y los containers, obviamente, y compatibilizar esto con la actividad turística y de pasajeros que ya existen aquí con los trayectos internos de la región, ¿cierto? Aquí el trayecto Chaitén, la misma relación Chiloé y las condiciones de verano, ¿cierto? Cuando hay gran cantidad de movimiento de flujo de personas que intentan moverse, da una oportunidad para que este puerto también se reconvierta, especialmente con el escenario que se le viene, ¿no? Estas son las cargas del puerto que demuestran crecimiento, al menos hasta los datos que están, y estas son las 50 y tantas recaladas de cruceros que vienen para la próxima temporada. O sea que ya hay una demanda sometida a una oferta bueno, que tiene que empezar a mejorar, ¿no? El terminal de cruceros del puerto es una casa, digamos, es un recinto menor, y muchos de esos flujos se van a Puerto Varas o desaparecen de la ciudad. Entonces, ¿qué está haciendo Puerto Montt, ciudad, ante esta oportunidad? Estos son más recaladas que Valparaíso. Valparaíso, no sé, en su pic logró 40 y hoy día están 30, acá hay 50. O sea, acá hay un potencial de actividades relacionadas con el borde impresionante. Sin embargo, el plan maestro portuario, que este es el actual, si se fijan, lo verde es como lo que consideran turístico, ¿no? Este es, me imagino, la zona del terminal de crucero. Y el plan maestro proyectado, si se fijan, plantea una franja que conecta este punto con una especie de paseo, una especie de franja larga aquí que intenta darle a la ciudad una cierta compensación. Esto probablemente merece más análisis. Y aquí hay una oportunidad también de que ciertas zonas del borde o algunos puntos accesibles del recinto portuario puedan ser parte de esa mitigación, especialmente con la relación con Alguelmó, ¿no? Y eso es una discusión que está en desarrollo y que en la medida que el puerto de espacio se va a permitir ocurra. La queja que nosotros tenemos es una queja que yo considero válida de dar, no la da fácilmente el mundo privado porque está sometido a la consultoría. La academia es probablemente el espacio donde se puede producir con más facilidad esta discusión, porque la queja es esta, fíjense, este es el Valparaíso que todos conocemos, pero hicimos esta animación un poco drástica, nadie se asuste mucho, pero la queja es esa, ¿no? O sea, se diseñan los puertos sin importar dónde están. Mover carga, mover containers, es una misión, no sé, como un Excel, ¿no? Copy, paste, la profundidad que necesito son 15 metros, el largo más largo posible que tenga yo, pero si hay ciudad al lado, no me compete. Bueno, la queja es esa, porque sí le compete, especialmente cuando una intervención como la que se está dando en Valparaíso es la que está saturando otras posibilidades. Y aquí, bueno, yo, más que agradecer la invitación de Drago y del profesor Jacobsen, que
quieren conocer un poco esta discusión y como ven ustedes, lo que ocurre en San Antonio se parece a lo que ocurre en Valparaíso, se parece a lo que ocurre en San Antonio, en Antofagasta, en Mejillones, y Puerto Montt también va a estar en parte de la discusión. Aquí el problema no es tan grave como el que vemos allá, aquí no hay cáncer, aquí no hay una muralla contenedor frente a la ciudad, pero hay una oportunidad de transformación, o hay más bien una industria productiva que no está siendo bien considerada, porque aquí se habla de la agricultura, algo de lo forestal, qué sé yo, y lo turístico también tiene un potencial, pero aquí hay un tremendo potencial de desarrollo. Agradecerle los espacios de discusión. Yo creo que hay una pregunta también formativa, que yo, no sé, perdón por el dramatismo repetido de esta imagen, pero que es esta discusión de la arquitectura, ¿no? Porque de algún modo, yo creo que lo que les cuento probablemente se salió del territorio de los arquitectos formativamente hablando. Estamos acostumbrados nosotros aquí en la academia a hablar del espacio y no sé qué, casi algunas escuelas que tienen otras tendencias, no de la que yo vengo, hablan de la poesía y otras cosas que yo de otro idioma, yo aquí hay datos duros, acá hay costos de metro cuadrado, aquí hay depreciación de suelo urbano que se puede medir, hay largos de frente de atraque, hay superficies de acopio, hay datos duros. Y si uno quiere afectar ese tipo de toma de decisiones, hay una pregunta formativa para los arquitectos de decir cómo nos estamos formando y qué capacidad tenemos formativamente para intervenir esos debates, ¿no? Si hablamos chino, no pasa nada. Pero si entramos en los lenguajes complejos de la economía, de las leyes, de la ingeniería, es probablemente el espacio donde hay posibilidad de cambio.